Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa dentro de Precision Medicine Forum, un foro de medicina de precisión que se inició en el año 2022 y que a través de ya 14 con 15 programas ha contado con cerca de 5.000 inscritos de 20 países en programas que han revisado ámbitos de la medicina de precisión en diversas disciplinas y patologías, ¿no? Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros, dirigiendo este programa, la doctora Carmen Fariñas. Es una experta de referencia en nuestro país, una experta internacional en el ámbito de las enfermedades infecciosas, y ha preparado un programa de absoluto lujo con ponentes de primerísima línea que revisan topics muy extensos de la medicina de precisión, de la medicina de precisión y las enfermedades infecciosas. Un barrido que va desde las pandemias, la terapia, los virus emergentes, el diagnóstico de las enfermedades infecciosas, la inmunoterapia, trasplantes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para nosotros desde IDIVAL es un auténtico lujo poder apoyar este tipo de iniciativas que no solo aportan valor desde el punto de vista de la investigación y el conocimiento, sino que ponen en primera línea la marca de la que estamos orgullosos, la marca Valdecilla. Y esto solo puede hacerse de la mano de nuestros expertos, como la doctora Fariña. Quiero agradecerle a ella y a todo su equipo el esfuerzo que han desarrollado para poner este programa en marcha, que nos va a tener ocupados esta semana y la que viene. Creo que también eso obligado a agradecer a aquellas instituciones que están avalando este programa, como ITEMAS, Ciberinfecciosas, la plataforma de biobancos, la Sociedad Española de Farmacología Clínica y también Gilead, que nos ayuda a que este programa se pueda desplegar. Estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo y yo solo espero que haya mucha interacción, que sería lo ideal. Y nada, con eso te dejo a los mandos, Carmen, a ti y a todo tu equipo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias Galo por esta presentación y por estar aquí. Como vosotros sabéis, Galo Peralta es el gerente de nuestro Instituto de Investigación, Valdecilla, el IDIVAL, y bueno, fue el que ha puesto todo su empeño en que hubiera estos cursos de medicina de precisión. Y en estas 2 semanas nos toca, bueno, pues a enfermedades infecciosas. Lo primero que quisiera es agradecer a los ponentes y a los moderadores que vais a participar en este curso, así como a todos los que se han inscrito, porque bueno, creo que ciertamente va a ser un curso de lujo. Quizá deciros que sería muy importante que participarais en la discusión. La discusión se va a hacer al final de las 2 ponencias, porque como habréis visto en el programa, cada tarde o cada sesión se refiere a un tema común. Por ejemplo, en el día de hoy vamos a hablar de las pandemias y hay 2 pandemias que creo que nos preocupan dentro del ámbito de las infecciones. Uno es la pandemia de la COVID-19 en la que estamos ahora y otro es la pandemia que venimos arrastrando y que cada vez se está haciendo más grande, que es la pandemia de las bacterias multiresistentes. Es por eso que cuando se acaben las 2 ponencias podéis escribir o a lo largo de ellas mismas en el chat las preguntas que consideréis oportuno, o si no también podéis directamente al finalizar entrar y abrir el micrófono y hacer la pregunta correspondiente. La segunda ponencia, que estará a cargo del doctor Antonio Oliver sobre las bacterias multiresistentes, pues Antonio es el jefe de servicio de microbiología y responsable del laboratorio de microbiología de investigación en microbiología del Hospital Son Espases de Palma de Mallorca. Es profesor asociado de microbiología de la Universidad de las Islas Baleares y lidera el grupo de investigación sobre resistencia antibiótica y patogénesis de las infecciones bacterianas. Este grupo está reconocido como grupo de investigación altamente competitivo por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Es el coordinador del área de enfermedades infecciosas e inmunológicas del IDISBA, de su instituto, y actualmente es el subdirector científico del CIBER de enfermedades infecciosas. Sus líneas de investigación principales es el estudio de los mecanismos de adaptación y resistencia a los antibióticos de las bacterias,
Y bueno, ya con esto yo creo que podemos pasar a empezar la primera ponencia. Y pasamos ahora directamente, además por ajustarte al tiempo, hoy hemos empezado más tarde por la presentación, y pasamos a la ponencia sobre la pandemia, la otra pandemia, las bacterias multiresistentes, que va a presentar el doctor Antonio Oliver. Antonio, cuando tú quieras. Buenas tardes, muchas gracias Carmen por la presentación y por la invitación. Es un placer y un honor participar en este curso. Esos son mis conflictos de interés. Bien, como sabéis, a lo largo de la historia, los grandes hitos en el descubrimiento y desarrollo de nuevos antibióticos han ido acompañados poco después, de forma simultánea, por grandes hitos por parte de las bacterias en el desarrollo de resistencia frente a estos antibióticos. Sin duda, el desarrollo de resistencia es una consecuencia natural, prácticamente inevitable, de la interacción entre las bacterias y los antibióticos, y como tal hay una correlación clara entre el uso y sobre todo el abuso de los antibióticos y los niveles de resistencia. Sin duda, esa relación, esa interacción va más allá del uso humano de los antibióticos y ocurre a todos los niveles, desde la industria, la alimentación, el medio ambiente, la comunidad y, por supuesto, en los hospitales, ¿no? A lo largo de los años, de los millones de años, pues las bacterias han sido capaces de aprender a adaptarse a la presencia de los antibióticos, mucho antes incluso de su utilización por parte de los humanos, y atendiendo a la naturaleza de esa resistencia, pues podemos clasificarla, como bien sabéis, en resistencia intrínseca, como aquella que ocurre de forma natural en una especie bacteriana determinada, o la resistencia adquirida, que viene a través de la selección de mutaciones, ¿no? O sea, que ocurre con particular frecuencia, por ejemplo, en las infecciones crónicas, en las que se seleccionan fenotipos hipermutadores que son capaces de aumentar este desarrollo de resistencia por mutaciones, o la resistencia adquirida por transferencia horizontal a través de los mecanismos clásicos, como son la transformación, la transducción o la conjugación, que particularmente se hacen muy eficientes cuando intervienen elementos genéticos profesionales de captación y transferencia de material genético y de genes de resistencia a antibióticos, como son los integrones, los transposones o los plásmidos, ¿no? Además, merece la pena un capítulo aparte la presencia de cepas resistentes particularmente transmisibles, que son las que denominamos los clones exitosos o clones epidémicos de alto riesgo, son capaces de producir resistencias a nivel global en hospitales y en países de todo el mundo. Independientemente de su naturaleza, las bacterias prácticamente tienen tres formas de hacerse resistentes a los antibióticos: bien a través de la modificación enzimática del antibiótico, por ejemplo, utilizando enzimas beta-lactamasas; a través de la modificación o protección de la diana donde actúa el antibiótico, como por ejemplo la modificación de las PEPs; o mediante la reducción de la concentración del antibiótico en la diana donde ha de actuar. Y eso se consigue, pues, por ejemplo, con mutaciones en los sistemas de transporte activo que utiliza el antibiótico para entrar en la bacteria, la pérdida o mutación de expresión de las porinas de las bacterias, o la activación de bombas de expulsión activa que son capaces de eliminar de forma eficiente los antibióticos. Sabéis bien que en la última década diversos estudios, incluyendo este bien conocido del economista Jim O'Neill, pues vaticinan un futuro muy negro, ¿no?, de la resistencia a los antibióticos, y en este concretamente, como conocéis de forma sobrada, pues se llegaba a la conclusión de que para el año 2050 la resistencia a los antibióticos sería la primera causa de mortalidad en el mundo, con cerca de 10 millones de muertes al año, pues siendo pues por encima de todas las mortalidades asociadas al cáncer, ¿no? Eso es lo esperable para 2050, pero ¿cuál es la situación actual en el mundo? Que no es mucho más halagüeña, atendiendo a los datos de este estudio, de este estudio estimativo que se publica recientemente en el año 2022, y que hace una estimación del impacto de la resistencia en el momento de su realización, que es el año 2019, es decir, justo antes de la pandemia del COVID. Las estimaciones de ese estudio llevan a la conclusión que en el año 2019 murieron de forma directamente atribuida a la resistencia a los antibióticos
más de 1,2 millones de personas en el mundo y que aproximadamente 5 millones de muertes en el mundo estuvieron asociadas con la resistencia a los antibióticos. Además, ese impacto, como ocurre para la mayoría de los problemas de salud, pues fue muy desigual en el mundo, afectando de forma más significativa a aquellos países en vías de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, pues en África subsahariana y el sudeste asiático. En cuanto a las infecciones asociadas con mayor mortalidad por resistencia a los antibióticos, pues encontraríamos la neumonía con más de 1,5 millones de muertes asociadas al año, la bacteriemia, las infecciones intraabdominales y las infecciones del tracto urinario. En cuanto a los microorganismos causantes de esta mortalidad asociada con la resistencia, pues encontraríamos patógenos frecuentes, como podría ser Escherichia coli o Staphylococcus aureus o el neumococo, y también otros que se asocian, que son menos frecuentes, pero que se asocian de una forma muy acusada con la resistencia a antibióticos, como sería la Klebsiella pneumoniae, el Acinetobacter baumannii o la Pseudomonas aeruginosa. De hecho, si analizamos este ranking de patógenos principales en los distintos territorios, pues llama particularmente la atención, como por ejemplo en el sudeste asiático, el número 1 en mortalidad asociada con la resistencia sería la Acinetobacter baumannii, o en el África subsahariana la Klebsiella pneumoniae. Centrándonos a nivel europeo, pues también existen diferencias importantes en función del territorio o del país o la localización de la que estemos hablando, ¿no? Sabéis que, como podéis ver en este estudio, pues los países con mayor, en los cuales la resistencia se asocia con una mayor morbilidad y mortalidad, pues serían Italia y Grecia, tradicionalmente muy asociados con altas prevalencias de resistencia a antibióticos. Y bueno, pues en este caso, según este estudio, España no saldría del todo mal parada, estaría por aquí en un término medio. Sabéis que en el año 2018 la Organización Mundial de la Salud publicó la lista de los principales problemas de resistencia a los antibióticos en cuanto a la necesidad de nuevas opciones terapéuticas para poder combatirlos, ¿no? Y en esa lista pues estaba los problemas de resistencia de prioridad 1, para los cuales la situación era crítica, ¿no? Hace ya algunos años. Y esos problemas de resistencia se llaman las enterobacterias resistentes a las cefalosporinas de tercera generación y las enterobacterias, las Pseudomonas aeruginosa y la Acinetobacter baumannii resistentes a las carbapenemas. Todos ellos tienen en común la producción de diferentes beta-lactamasas. Sabéis que beta-lactamasas hay miles descritas y que las podemos clasificar en 4 clases según su estructura y en 4 grupos funcionales según la función que desempeñan. De forma muy resumida, nos quedaríamos como más importantes con aquellas beta-lactamasas que confieren resistencia a ese penúltimo escalón, a las cefalosporinas de tercera generación, entre las cuales destacaría las beta-lactamasas de espectro extendido, que son beta-lactamasas de clase A y del grupo funcional 2BE. Tendríamos aquí, por ejemplo, la CTXM, y también, como por su resistencia a la cefalosporina de tercera generación, destacar las beta-lactamasas tipo ANC, tanto de las enterobacterias como de Pseudomonas aeruginosa, clase C, grupo 1. Eso en cuanto a la resistencia a cefalosporinas de tercera generación. En cuanto a la resistencia a las carbapenemas, cabría destacar las carbapenemasas de la clase A, que es el grupo 2F, donde destacarían sobre todo las KPC, las carbapenemasas de clase B, que son las metalobeta-lactamasas, sobre todo nos preocupan las metalobeta-lactamasas transferibles, las BIM, NDM o las IMP, y por último tendríamos en la clase D las carbapenemasas de clase D, como la OXA 48. Sin duda, la resistencia a las cefalosporinas de tercera generación hace ya muchos años que supone un problema notable en todo el mundo, y esto en particular podéis ver en Europa, ¿no? Como en estas 2 décadas pues ha pasado el mapa europeo de estar prácticamente todo en verde, con muy bajas prevalencias de resistencia, a estar en tonos ya más anaranjados, con, en el caso de Escherichia coli, pues prevalencias en España superiores al 10%, y en el caso de Klebsiella pneumoniae todavía muy superiores, incluso al 25% en España. Además, más allá del problema de la resistencia a la cefalosporina de tercera generación, pues el principal problema al que nos enfrentamos actualmente es la resistencia a las carbapenemas. En Europa empieza allá por el año 2005 o 2006 en Grecia, como podéis ver, y bueno, pues unos años más tarde, pues ese problema, veis como ya
afectaba también a Italia en el año 2013, con cifras superiores al 25%, y según los últimos datos que nos proporciona el ECDC, pues veis como ya España ha perdido ese tono verde y tiene prevalencia de resistencia a carbapenemas superiores al 5%. Si analizamos el mapa europeo, más allá de la Unión Europea, incluimos también el este de Europa a través de la incorporación de la red CESAR, ¿no? Promovida por la Organización Mundial de la Salud en colaboración con el ECDC, podemos ver como el mapa europeo de la resistencia a las carbapenemas, pues como sobre todo se ocurre en el este de Europa y en el sur, ¿no? Pero viene, como os decía, pues hacia nosotros en los últimos años también. Otra forma de analizar el problema de la resistencia a carbapenemas y producción de carbapenemasas en Europa es por el grado de diseminación, de tal forma que esta clasificación la categoriza en 5 categorías. En una, digamos, estaríamos en el 0 para aquellos países en los que no ha habido casos reportados, y en el estadio 5 cuando se declara una situación endémica de producción de carbapenemasas. Entre medias, pues tendríamos desde descripción de casos esporádicos, brotes esporádicos en hospitales, diseminación regional, interregional, etcétera, ¿no? Como veis, España pues estaría ya desde el año 2015 en el penúltimo escalón, en el de la diseminación interregional, y eso pues aparentemente no ha cambiado en el último informe, que data de 2018, dentro del cual pues la situación ha empeorado bastante en Europa, aunque todavía nosotros seguimos en rojo, no en marrón, y por tanto hablaríamos de penúltimo escalón, diseminación interregional, aunque probablemente ya a estas alturas quizás se parezca más a la situación de endemicidad. En cuanto a los problemas concretos de carbapenemasas concretas en nuestro medio, sobre todo en España, pues estaríamos hablando de la OXA 48 y de las BIM, para los cuales tendríamos esa situación de diseminación interregional, mientras que para las KPCs estaríamos hablando de diseminación regional y para las NDM, por ejemplo, de situación de brotes hospitalarios sin diseminación interregional. Sin duda, la diseminación de las enterobacterias productoras de carbapenemasas, en particular de Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasas en Europa, es una diseminación clonal mediada por determinados clones de alto riesgo portadores de esta beta-lactamasas, entre los que destacan a nivel europeo el ST512 y el ST258, portadores pues tanto de beta-lactamasas tipo BIM como OXA48 o NDM. A nivel español, el último estudio publicado es este estudio multicéntrico que llevamos a cabo bajo la coordinación del Centro Nacional de Microbiología en el año 2019, publicado recientemente, en el que puede ponerse de manifiesto, ¿no?, la importante diseminación de las cepas productoras de OXA 48 en España. Lo podemos encontrar prácticamente en la mayoría de las provincias y en muchos casos en prevalencias superiores al 5%, ¿no? Después de la OXA 48 pues tendríamos ya las KPCs y las carbapenemasas de tipo BIM. Y en todos los casos pues se asociarían con determinados clones epidémicos de alto riesgo. Sabéis que en torno al año de 2019, poco antes de empezar la pandemia, pues como una de las acciones claves del Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos se constituyó lo que se denomina Red de Laboratorios para la Vigilancia de Microorganismos Resistentes. Es una iniciativa pionera a nivel europeo y a nivel mundial, que comprende una estructura piramidal, ¿no?, que afecta a prácticamente todo el sistema de salud español, en el que en la base, en el nivel 1, estarían todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud y también la sanidad privada, en la que se pide que estos niveles de estos hospitales sean todos capaces de detectar de forma fenotípica la resistencia a los antibióticos. Tendríamos un nivel 2, que serían los laboratorios designados como laboratorios de referencia para la caracterización molecular de resistencia a los antibióticos, que hay uno o varios por cada comunidad autónoma, y en el nivel 3 estaría, digamos, la coordinación a nivel actualmente por parte del Centro Nacional de Microbiología, aunque podría haber otros coordinadores para problemas concretos en el futuro. El objetivo principal de esta red es dotar, ¿no?, esta infraestructura que tenga capacidad de monitorizar la caracterización molecular de los mecanismos
responsables de la resistencia a antibióticos de mayor impacto en nuestro medio, y después de su constitución se puso como primer objetivo en el año 2021, después de un par de años en el que fue difícil ponerla en marcha, porque como sabéis se coincidió con la pandemia. En 2021 finalmente se puso en marcha, y como principal reto para ese año pues se puso la monitorización de las enterobacterias productoras de carbapenemasa, concretamente Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae complex. Hace poco más de un mes, en marzo de 2023, se publicó el informe detallado de los resultados de esta vigilancia molecular de enterobacterias productoras de carbapenemasa en España, a través de esta red de laboratorios que os comento, que es la red Labra, ¿no? En total, pues, pudimos analizar algo más de 2.300 casos, de los cuales el 70% eran infecciones y el 30% eran colonizaciones, y el patógeno pues, principal fue Klebsiella pneumoniae, como podéis ver, seguido Enterobacter y finalmente Escherichia coli. La carbapenemasa más frecuente en todos los casos fue la OXA48, aunque como podéis ver en el caso de Enterobacter cloacae prácticamente empatado con las carbapenemasas, las MBLs tipo B. En el caso de Klebsiella pneumoniae, el segundo serían las KPCs, y en el caso de Escherichia coli, pues las beta-lactamasas de tipo B. Cabe destacar, en el caso de Enterobacter, que es relativamente frecuente la producción simultánea de varias carbapenemasas. Este estudio nos permitió también establecer un catálogo de los principales clones ampliamente diseminados en España y sus carbapenemasas asociadas, pues encontrándose algunos que ya conocíamos, como el 7307, productor de OXA48, y aparecen algunos nuevos que van más allá de Klebsiella, si se escriben, pues pueden haber los clones epidémicos de Enterobacter cloacae, como el ST78, productor de BIM1, que lo encontramos en 11 hospitales de 6 comunidades autónomas diferentes. Sabéis que afortunadamente, frente a este problema creciente de la resistencia a carbapenemas en bacterias gram negativos, en los últimos años se han desarrollado varios o diversos nuevos antibióticos beta-lactámicos y sobre todo nuevos inhibidores de beta-lactamasas. Entre ellos, pues cabe destacar algunos derivados de la propia estructura beta-lactámica, como serían el ceftriaxona, veremos su utilidad muy importante frente a Pseudomonas aeruginosa, o el cefiderocol, como una nueva cefalosporina combinada con un sideróforo, que también veremos a continuación. Destaca también en este desarrollo los nuevos inhibidores de beta-lactamasa, derivados de la familia de los diazabiciclooctanos, como el avibactam o el relebactam, de los cuales pues, ya tenemos comercializado en España hace años en la ceftazima avibactam, y está prácticamente autorizada o pendiente de autorización definitiva el imipenem relebactam. Por último, tendríamos los nuevos inhibidores derivados del ácido borónico, como el pavorbactam y el taniborbactam, de los cuales ya tenemos comercializados en España desde hace aproximadamente un año el meropenem pavorbactam. Si atendemos a los principales fenotipos, principales problemas de resistencia a antibióticos y a carbapenemas en particular en nuestro medio, pues tendríamos las cepas productoras, como decíamos, de OXA48, frecuentemente asociadas con beta-lactamasa especie extendida, lo cual hace pues, que únicamente entre los antibióticos que hemos tenido hasta hace bien poco, pues únicamente fuese activa la ceftazidima avibactam. Otro fenotipo que tenemos son las cepas productoras de las KPC, las carbapenemasas de clase A tipo KPC, que también serían resistentes a todos los beta-lactámicos, con la excepción de la ceftazidima avibactam. Y finalmente tendríamos las cepas productoras de metal o beta-lactamasa, las MBLs, a veces también asociadas con beta-lactamasa efecto extendido, que podrían ser resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos que hemos dispuesto hasta hace prácticamente unos meses. Además de esa resistencia mediada por las beta-lactamasas tipo MBL, desde la introducción de la ceftazidima avibactam para el tratamiento de las enterobacterias productoras de KPC, pues se han descrito diversos casos de desarrollo de resistencia de tratamiento. Aproximadamente el 10% de los pacientes, o en el 10% de los pacientes tratados con ceftazidima avibactam para una infección por Klebsiella pneumoniae productora de KPC, pues desarrollan resistencia durante el tratamiento, y esa resistencia se debe a mutaciones específicas en el centro catalítico de las KPC, esas mutaciones que veis aquí, que confieren resistencia a la ceftazidima avibactam, pero que curiosamente hacen que esas carbapenemasas
se vuelvan sensibles a las carbapenemas como el meropenem. Además de la ceftazidima y avibactam, como sabéis, en los últimos meses se han introducido otras dos nuevas alternativas para el tratamiento de cepas resistentes a carbapenemas, que son el meropenem vaorubactam y el imipenem relebactam. Si bien ninguno de los dos mejora la ceftazidima avibactam para el tratamiento de las dosas 48, sí suponen un avance importante frente a las cepas productoras de KPC, tanto el meropenem vaorubactam como el imipenem relebactam, ya que, bueno, pues como decíamos, pues ya prácticamente el 10% de las cepas productoras de KPC serían resistentes a la ceftazidima y avibactam por selección de estas mutaciones que hemos comentado. Pasamos ahora al otro gran problema de resistencia a antibióticos a que nos enfrentamos en España y a nivel mundial, que es la Pseudomonas aeruginosa. Esto es así por su notable resistencia intrínseca, por su extraordinaria capacidad para desarrollar resistencia durante el tratamiento antimicrobiano, también debido a la cada vez más frecuente resistencia adquirida por vía horizontal, como veíamos también en las enterobacterias, las BLES y las carbapenemasas también aparecen ya en las pseudomonas, y debido a la diseminación global de cepas multiresistentes, lo que denominamos los clones de alto riesgo, ¿no? Eso hace que asistamos a una creciente prevalencia de resistencia a pseudomonas aeruginosa, con prevalencias en este caso de resistencia a múltiples antibióticos por superiores en muchos casos al 20% de la mayoría de los países europeos, incluyendo España. Más que de multiresistencia, pseudomonas, ya hablamos de resistencia extensa, las cepas XDR. Multiresistencia es resistencia a 3 o más de familias de antibióticos, resistencia extensa es resistencia a todo, al menos una o dos, y cada vez cobra pues más papel o más relevancia clínica lo que se denomina resistencia DTR, que es resistencia difícil de tratar, que es resistencia a todos los antipseudomónicos clásicos de primera línea, que son todos los betalactámicos antipseudomónicos clásicos y las fluoroquinolones. Decía que Pseudomonas se caracteriza por esa extraordinaria capacidad para desarrollar resistencia durante el tratamiento antipseudomónico a prácticamente cualquiera de los antipseudomónicos clásicos a través de la selección de mutaciones que llevan a la sobreexpresión de su betalactamasa AC, que confiere resistencia a todas las penicilinas, cefalosporinas y monobactámicos clásicos, la sobreexpresión de alguna de las múltiples bombas de expulsión que caracterizan a esta bacteria, la inactivación de la aporina OPRD, que confiere resistencia específica a las carbapenemas, o, por ejemplo, las modificaciones del lipopolisacárido que confieren resistencia a las polimixinas. El conjunto de genes implicados en la resistencia mutacional de Pseudomonas aeruginosa se conoce con el nombre de resistoma mutacional, son todos estos que veis aquí, y de forma individual o combinada pues serían capaces de generar resistencia a todos los antibióticos antipseudomónicos clásicos que hemos manejado hasta hace bien poco. Además de la resistencia mutacional en pseudomonas, cada vez nos preocupa más la resistencia transmisible, tanto la mediada por cepas transmisibles, los denominados clones de alto riesgo, como la mediada por beta-lactamasas transferibles, como serían las carbapenemasas, que frecuentemente pues, están ligadas a estos clones epidémicos de alto riesgo. Hace un par de años tuvimos la oportunidad de revisar cuáles eran los principales clones de alto riesgo ampliamente diseminados a nivel mundial, causantes de más en su conjunto del 90% de las infecciones por Pseudomonas resistente en los hospitales de todo el mundo. Este sería el top 10, ¿no?, de los clones de alto riesgo, como os decía, a nivel mundial, dónde los encontramos y con qué carbapenemasas se asocian. Sin duda, el clon de alto riesgo, que presenta una mayor diseminación mundial y una mayor asociación con carbapenemasas transferibles, es el ST235, que como podéis ver lo podemos encontrar escrito en todos los continentes, seguidos de el ST111, que también se asocia, como veis, con numerosas carbapenemasas. Por otro lado, otros clones epidémicos altamente transmisibles, como el S765, su perfil XDR o DTR, pues no se asocia generalmente a la producción de carbapenemasas, sino a la combinación de diversas mutaciones cromosómicas específicas, como estas que veis aquí, mutaciones específicas de hiperproducción de la beta-lactamasa C, de inactivación de OPRD, hiperexpresión de algunas bombas concretas. Y este mismo perfil mutacional pues lo encontramos en los aislados del S765 ampliamente diseminados, pues por ejemplo en múltiples hospitales en toda España y también del entorno de nuestro país, como puede ser por ejemplo en Francia. Sabéis que en el caso de Pseudomonas aeruginosa, en la última década hemos dispuesto de
de dos nuevos beta-lactámicos, el ceftriaxona tazobactam y la ceftazidima avibactam, y si bueno, si atendemos a comparar su actividad y estabilidad frente a los mecanismos de resistencia, pues podríamos concluir de forma muy resumida que el ceftriaxona presenta una mayor actividad intrínseca que la ceftazidima avibactam, por su mayor afinidad por las PEPs y mayor estabilidad frente a las bombas de expulsión activa de Pseudomonas aeruginosa. Los dos son muy estables, muy activos frente a la beta-lactamasa AMC de Pseudomonas aeruginosa. Ninguno de ellos es activo frente a las cepas productoras de metalobeta-lactamasas, y la ventaja de la ceftazidima avibactam es su mayor potencia frente a las beta-lactamasas de efecto extendido y las carbapenemasas de clase A. De tal forma que si atendemos a los perfiles de Pseudomonas XDR o DTR más relevantes en España y en el mundo, pues en primer lugar tendríamos este perfil, ¿no?, que resulta de varias combinaciones de mutaciones cromosómicas, la inactivación de OPRD y la hiperexpresión de ANCE, fenotipo frecuente, aproximadamente 10-20% de las cepas de Pseudomonas lo tienen, y este fenotipo confiere resistencia a todos los beta-lactámicos antipseudomónicos clásicos, con la excepción de las nuevas combinaciones ceftriaxona tazobactam y ceftazidima avibactam. El siguiente fenotipo en relevancia sería la producción de las carbapenemasas de clase B, las MBLs, como las BIM o las IMP. Aquí, a diferencia del primero, pues sí que hay una gran variabilidad geográfica en su prevalencia, que podría ir desde menos del 1% al 30% en función de la situación epidemiológica de cada hospital, y vemos cómo esas cepas podrían ser resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos disponibles en este momento. Por último, el tercer fenotipo importante de resistencia en Pseudomonas aeruginosa sería la producción de carbapenemasas de clase A, como son las GES o las KPCs, que podrían conferir resistencia a todos los antipseudomónicos disponibles en este momento, salvo quizás la ceftazidima avibactam. Además, sabéis que desde la introducción de estos nuevos antibióticos, el ceftriaxona y la ceftazidima avibactam, nos han descrito un número importante de casos de desarrollo de resistencia durante el tratamiento. Se estima entre el 10 o el 15% de las infecciones tratadas con estos nuevos antibióticos pues resultaría en el desarrollo de resistencia, y en la mayoría de los casos ese desarrollo de resistencia se debe a mutaciones específicas en el centro activo de la beta-lactamasa AMC, en el omega loop de la beta-lactamasa C, y esas mutaciones lo que hacen es conferir resistencia cruzada entre ceftriaxona y ceftazidima avibactam, pero curiosamente, al igual que veíamos con el caso de las mutaciones en las KPCs, se recuperaría en gran parte de los casos la sensibilidad a las carbapenemas como el imipenem, ¿no? Y de hecho, pues no es infrecuente hoy en día que después del tratamiento de unas Pseudomonas XDR, pues sensible solo a ceftriaxona y ceftazidima avibactam, pues se desarrolla resistencia a ceftriaxona y ceftazidima avibactam, pero se recupere la sensibilidad a las carbapenemas, incluso en ocasiones también a las penicilinas antipseudomónicas. Otro mecanismo de resistencia importante emergente a estos nuevos antibióticos son las mutaciones en el centro activo de las beta-lactamasas de tipo OXA, que son frecuentes en Pseudomonas, como la OXA2 y la OXA10, de tal forma que durante el tratamiento con estos nuevos antipseudomónicos se seleccionan mutaciones que lo que hacen es conferir resistencia a todas las cefalosporinas, incluyendo ceftriaxona y ceftazidima avibactam, pero otra vez, al igual que indicamos para la beta-lactamasa ANCE o las KPCs, pues se recuperaría la sensibilidad a las carbapenemas. De igual forma, al igual que veíamos con las KPC, las ANCES o las OXAs, el tratamiento de las infecciones por cepas productoras de carbapenemasas de tipo GES, como sería la GES5, ¿no?, que son resistentes a las carbapenemas, pues cuando se tratan con ceftriaxona o ceftazidima avibactam se puede desarrollar resistencia a estas cefalosporinas y recuperarse la sensibilidad a las carbapenemas. Finalmente, también hay casos descritos, aunque menos frecuentes, de pseudomonas productoras de KPC, y en esos casos, pues al igual que veíamos con la Klebsiella pneumoniae, pues también mutaciones en el centro activo de la KPC pues pueden asociarse con desarrollo de resistencia a ceftazidima avibactam. Respecto a la situación epidemiológica de la resistencia a carbapenemas y la producción de carbapenemasas en Pseudomonas aeruginosa en el mundo, destacar este estudio recientemente publicado en el Lancet, en el que analizan la resistencia a la prevalencia de resistencia a carbapenemas y producción de carbapenemasas a nivel global, concretamente en América, en
en Asia y en Oceanía, aunque en este estudio pues, no se incluyen hospitales europeos. Simplemente destacar, ¿no?, que la prevalencia de producción de carapenemasas es muy desigual a lo largo del mundo, siendo únicamente del 2%, por ejemplo, en Estados Unidos, y de prácticamente el 70% en América Central y en Sudamérica. También vemos una importante diferencias en los tipos de carapenemasas que encontramos según la región, por ejemplo, dominando en el caso de Centroamérica y Sudamérica las KPCs. En Australia, pues por ejemplo, tendríamos las NDM o las IMP, y en el caso de Asia, Asia menor, pues encontraríamos, por ejemplo, las carapenemasas de tipo BIM. En la mayoría de los casos, independientemente del tipo de carapenemasa producidos, se asocian con los clones epidémicos de alto riesgo que comentábamos, y concretamente, sobre todo, con el ST235. A nivel europeo, nosotros pudimos coordinar hace muy poquito un estudio realizado en las UCIs de 11 países europeos. También podemos ver una amplia variación en la prevalencia de Pseudomonas XDR en Europa, que podría ir desde más del 60% en algunos países como Serbia a otros países en los que prácticamente la prevalencia de Pseudomonas XDR estaría cercana al 0%. La prevalencia global de carapenemasas en Europa la estimábamos en torno al 20%, y a diferencia de lo que veíamos en el estudio, pues, con cepas americanas o asiáticas, las más frecuentes en Europa pues, son las carapenemasas de tipo GES, como la GES5, las EDM, NDM o las BIN, aunque de igual forma, como veíamos antes, el principal clon implicado en la transferencia de esas beta-lactamasas es el mismo que veíamos en los otros estudios, el ST235. A nivel nacional, el último estudio nacional que realizamos es ya del año 2017, en el que participaron más de 50 hospitales de todas las comunidades autónomas y se analizaron 1.445 aislados. Decir que en octubre del año 2022 llevamos a cabo el segundo estudio nacional, 5 años después, y que los resultados de este segundo estudio están ahora mismo siendo analizados y serán presentados dentro de un mes en el Congreso de la SEI, ¿no? Podíamos ver ya en el 2017 como la prevalencia de Pseudomonas XDR en España pues, se situaba en torno al 17%, y que además veíamos también importantes diferencias geográficas que podrían ir desde menos del 10% a más del 30% en función de la comunidad autónoma y el hospital que estuviese implicado. A diferencia de lo que veíamos en Europa y en el resto del mundo, el clon predominante en España no es el 235, sino el ST175, que representaba más del 40% del total de los aislados XDR en nuestro medio. Y como podéis ver, este es un clon que principalmente, de forma predominante, no produce carapenemasas, aunque hay una de las ramas, esta que veis aquí, que sí que ha sido capaz en los últimos años de adquirir carapenemasas, y la distribución de esa rama específica que ha adquirido carapenemasas, como la BIM20, pues se asociaría con una mayor resistencia a las nuevas combinaciones, como son el ceftalozano y la acetaminoglicol, que presentan una buena actividad en nuestro país, salvo en aquellos casos donde hay una mayor prevalencia de pseudomonas productoras de carapenemasas. Como siguiente alternativa al ceftalozano y la acetaminoglicol en pseudomonas tenemos prácticamente las puertas en España. Ya se está utilizando en otros países el imipenem-relebactam. Simplemente comentar que el imipenem-relebactam presenta una estabilidad frente a todas las combinaciones de mecanismos de resistencia cromosómicos de Pseudomonas aeruginosa, como son la hiperproducción de la beta-lactamasa C, la hiperexpresión de bombas de expulsión, la pérdida de la porina o PRD, que comentamos. El imipenem-relebactam permanece estable en todos ellos. No obstante, lo más característico, lo más, digamos, de mayor utilidad futura del imipenem-relebactam es que permanece o sigue siendo activo frente a las cepas que han desarrollado resistencia a ceftalozano y a acetaminoglicol durante el tratamiento, y por tanto pues sería una buena opción para el rescate de estos pacientes. Además, hace bien poquito llevamos a cabo estudios de evolución in vitro a imipenem-relebactam comparados con el gold estándar hasta el momento, por su mayor estabilidad frente a la resistencia a Pseudomonas aeruginosa, que es el ceftalozano. Llevamos a cabo estudios de evolución in vitro en 3 de los principales clones de alto riesgo de Pseudomonas aeruginosa, el 175, el 235 y el 111. Y vimos como el imipenem-relebactam en negro, pues el desarrollo de resistencia a imipenem
el relebastán es incluso inferior que al ceftalozano, que ya era luego el estándar de estabilidad frente a la resistencia mutacional de Pseudomonas aeruginosa. Destacar, simplemente como resumen, que esa resistencia, cuando ocurre en hiperrelebastán, sobre todo está ligada a la hiperexpresión de bombas de expulsión, más por la expulsión del relebastán que del propio imipenem. Y de hecho, pues estos eran estudios que publicábamos hace poquito en in vitro y poco después se describieron los primeros casos de desarrollo de resistencia durante el tratamiento de las infecciones por Pseudomonas XDR en pacientes, concretamente en Estados Unidos, que fue en el primer país donde se empezó a utilizar imipenem-relebastán, y justamente por los mismos mecanismos que nosotros veíamos in vitro de desarrollo de resistencia de imipenem-relebastán, pues fueron los que aparecieron in vivo pues unos meses después cuando se empezó a utilizar el antibiótico. Finalmente, en cuanto al arsenal de nuevos antibióticos al que nos disponemos en los últimos meses, pues destacaría el cefidrocol. Como sabéis, el cefidrocol es una nueva cefalosporina que, entre otras características, contiene un radical catecol que es capaz de unir hierro y, por tanto, actuar como sideróforo. Eso le permite pues, internarse de forma muy activa a través de los sistemas de transporte de hierro, de tal forma que es capaz de entrar de una forma muy eficiente en el periplasma y con esa entrada tan eficiente es capaz de saturar cualquier beta-lactamasa que haya presente en ese periplasma, y al saturar la beta-lactamasa saturaría pues también la diana de los beta-lactámicos, como son las proteínas fijadoras de penicilina, las PEPs, y todo ello independiente de la presencia o no de porinas o de bombas de expulsión activa. Por tanto, el cefidrocol aparece como una alternativa prometedora frente al tratamiento de gram negativos multiresistentes productores de diversas caraopenemasas, y de hecho los datos de sensibilidad más recientes que disponemos pues mostrarían como pues hasta el 97% de las cepas resistentes a caraopenemas de Pseudomonas aeruginosa serían sensibles al cefidrocol, por ejemplo. La actividad del cefidrocol, no obstante, no es tan buena frente a enterobacterias resistentes a caraopenemas, únicamente, así ya de entrada, el 70% de las cepas resistentes a caraopenemas de Klebsiella serían sensibles al cefidrocol. Y bueno, veremos también a continuación cómo sería el único que mostraría cierta actividad frente al Acinetobacter. Recientemente, y esos datos que hemos presentado en el ECMID hace un par de semanas, pues con el objetivo de conocer cuáles eran los posibles mecanismos de resistencia a cefidrocol, ¿no?, que podamos encontrar cuando se empiece a utilizar frente al tratamiento de la Pseudomonas aeruginosa XDR, pues realizamos estos estudios de evolución in vitro utilizando la cepa de referencia PA1, un derivado suyo hipermutador deficiente en el gen mutase, y 3 de los principales clones de alto riesgo, los mismos que habíamos utilizado para los experimentos con ceftalozano y imipenem-relebastán, el 111, el 175 y el 235, ¿no? Como veis, y como cabría esperar, pues el desarrollo de resistencia de las cepas hipermutadoras es rápido, como ocurre para cualquier antibiótico, y muy superior, por supuesto, a lo que ocurre en una cepa wild-type PA1. Por el contrario, cuando analizamos los clones de alto riesgo, vemos que el desarrollo de resistencia es muy variable, que puede ser incluso inferior a los de las cepas de referencia PA1, como en el 711, similar a PA1 en el 175, incluso pues, similar al de la PAU mutase en el 235, que sería el clon que presenta mayor capacidad de desarrollo de resistencia a los antibióticos. Sin entrar en muchos detalles en cuanto a los fenotipos y mecanismos de resistencia desarrollados, simplemente dar como dato que el desarrollo de resistencia de alto nivel a cefidrocol no siempre va acompañado de desarrollo de resistencia a ceftaximab y ceftalozano, y prácticamente nunca va acompañado de resistencia a caraopenemas, sino que por el contrario, las CMIs de las caraopenemas tienden a disminuir cuando se desarrolla resistencia a cefidrocol. En cuanto a las principales mutaciones que confieren resistencia a este nuevo antibiótico, caben destacar mutaciones en los sistemas de transporte de hierro, concretamente en el sistema PIUC y en FTPA, son dos de los sistemas principales que, como veis, ocurren en todos los casos. Además del sistema de transporte de hierro, cabe destacar la selección de mutaciones específicas en la beta-lactamasa ANCE, y en particular esta mutación, este cambio de leucina a leucina 320 por prolina, que, como veis, pues ocurre en diferentes estirpes dentro de los experimentos de evolución, ¿no? De hecho, ese cambio de la leucina 320 por prolina determina que se abra el centro catalítico de la beta-lactamasa C y que sea capaz de albergar
beta-lactámicos voluminosos, como puedan ser pues, el propio cefidrocol o otros como el cefepime. Para ver, de hecho, el impacto de esa mutación en la resistencia a cefidrocol y otros antibióticos, pues clonamos esa variante de ANC con esa mutación en comparación con la ANC wild type de Pseudomonas aeruginosa y en comparación con otras mutaciones clásicas ya bien conocidas que confieren resistencia a ceftolozano, ceftazima y bastán. Simplemente de forma muy resumida, es como esas mutaciones aumentan de forma enorme la resistencia a cefidrocol, pero sin embargo no afectan al ceftolozano y a la ceftazima y bastán. Eso tiene como mensaje que no siempre hay resistencia cruzada entre cefidrocol y ceftazima, avibactam y ceftolozano. Sí lo hay con la ceftazima o con el cefepime, y al igual que las mutaciones de resistencia a ceftolozano determina esas mutaciones de resistencia a cefidrocol un aumento de la sensibilidad a las carbapenemas. Esto sería, por tanto, el resumen, ¿no?, de los mecanismos de resistencia que esperamos en a cefidrocol en Pseudomonas aeruginosa, que sería mediada por mutaciones en los sistemas de transporte de hierro, unida sobre todo a mutaciones en el omega-lactam C, o también asociada con la producción de beta-lactamases de espectro extendido, sobre todo las de tipo BER, PER, BEP o OXA. Dos palabras acerca de la Acinetobacter baumannii nada más. Sabéis que es un problema desde hace mucho tiempo, y la resistencia a carbapenemas en el caso de la Acinetobacter baumannii se debe a la producción de carbapenemas de tipo OXA, no las de OXA 48 que veíamos en enterobacterias, pero sí las pertenecientes a los grupos OXA 23, 24 y 58. Hace muchos años que la prevalencia de la resistencia a las carbapenemas en el sur de Europa era extremadamente alta, superior al 75%. Los últimos datos que tenemos parecería que en general, ¿no?, la tendencia es a una cierta mejora en Europa, incluyendo España, aunque veis que todavía prevalencias superiores al 50%. La mala noticia frente a la Acinetobacter es que ninguno de los nuevos antipseudomónicos o combinaciones de beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa que se han introducido presentan actividad significativa contra el Acinetobacter, ni el meropenem-bromobactam, ni el relebactam, ni la ceftavibactam, y el único de ellos que presenta cierta actividad sería el cefidrocol, con porcentaje de sensibilidad, según este estudio, pues en torno al 80%. No obstante, al igual que hemos visto frente a Pseudomonas aeruginosa, es posible, y se han descrito casos de desarrollo de resistencia al cefidrocol durante el tratamiento, y se deben por lo mismo, ¿no?, la combinación de la expresión de beta-lactamasas potentes con las mutaciones en los receptores de hierro y también con algunas mutaciones en las PDPs, como sería la PDP3. Por tanto, en definitiva, nos enfrentamos en los últimos tiempos a una creciente diversidad de mecanismos de resistencia, sobre todo en bacterias gram negativos, frente a las cuales tenemos un cierto importante repertorio de nuevos antibióticos beta-lactámicos ya disponibles y algunos otros que vendrán, y por tanto es muy importante, y además porque digamos la sensibilidad específica, ¿no?, en combinaciones de mecanismo nuevo antibiótico, es muy importante que en el futuro llevemos a cabo un tratamiento personalizado, ¿no? Para cada mecanismo de resistencia tendríamos su tratamiento específico, y eso pues implica, ¿no?, un abordaje de medicina de precisión y personalizada, ¿no? Por supuesto, para ello es muy importante la actividad de los equipos PROA. Aprovecho para hacer propaganda, ¿no?, de algo que también ha supuesto un hito no solo en España, sino porque no hay nada parecido en otros países de nuestro entorno, ¿no?, que son la publicación de las normas para la certificación de los equipos PROA en España, tanto a nivel hospitalario como comunitario, ¿no? Sin duda, el antimicrobial stewardship, los programas de optimización del uso antimicrobiano es algo fundamental en el manejo de las infecciones por bacterias multiresistentes, al igual que lo es, y eso comentaré un poquito más brevemente ahora por la parte que me toca, la optimización del diagnóstico microbiológico, lo que se conoce como el PRODIM, los programas de optimización de diagnóstico microbiológico, es decir, utilizar el test adecuado en el paciente adecuado y sobre todo en el tiempo adecuado, ¿no? Y como es muy importante pues ser capaces de detectar a aquellos pacientes que se van a beneficiar de un workflow, de un circuito de diagnóstico rápido, preciso, para guiar tanto el diagnóstico como el tratamiento de las infecciones en estos pacientes. Y como para ello pues es muy importante
avanzar hacia las técnicas de diagnóstico microbiológico rápido. Ya sabéis que el diagnóstico microbiológico estándar pues implica el cultivo y aislamiento de las bacterias causantes de la infección para después, al día siguiente, determinar el estudio de sensibilidad a antibióticos, y todo ello pues, nos lleva, en el mejor de los casos, 36 hasta 72 horas. Y cómo podemos avanzar, y así lo hemos hecho en los últimos años, en la identificación rápida y los estudios de sensibilidad rápido a partir de las bacterias ya cultivadas, lo cual adelanta pues, pasando hasta las 30 o 40 horas, e incluso ir más allá, ¿no? Que es hacer el estudio de sensibilidad rápido y diagnóstico rápido directamente sobre la muestra clínica sin necesidad de hacer cultivo. En este escenario, pues sabéis que piezas claves en el avance en este campo pues han sido la espectrometría de masas Malditov, que hoy día todo el mundo conocéis, y las técnicas moleculares, ¿no? Entre las técnicas moleculares, pues destacar, ¿no? Pues la utilidad que pueden tener los paneles sindrómicos, que incluyen tanto los agentes etiológicos como un número importante de genes de resistencia relevantes, y cómo pues eso pues a partir de hemocultivos positivos pues nos podrían ayudar a ajustar los tratamientos en pacientes graves de forma rápida, ¿no? Eso sería a través de hemocultivo positivo. Hay paneles también para utilizarlos directamente sobre muestra respiratoria, y los últimos avances pues de estas técnicas, como serían las técnicas asociadas a técnicas de resonancia magnética, como el T2, que sabéis que permite la detección de agentes citológicos del grupo escape y determinados genes de resistencia directamente de la sangre sin necesidad de incubar, ¿no? Presentando una alta sensibilidad y especificidad. El problema es que, como no lo cubre todo, pues no sería, digamos, un resultado negativo suficiente para descontinuar el tratamiento antimicrobiano. Además de las técnicas para el diagnóstico rápido y detección de mecanismos de resistencia, pues cabe destacar también las técnicas para el estudio rápido de fenotípico de la sensibilidad a antibióticos, como sería este sistema Accelerate, que utiliza la microscopía para monitorizar el crecimiento y la actividad de los antibióticos de forma microscópica, y eso pues también nos permitiría ajustar los tratamientos pues hasta 40 horas antes, con una sensibilidad y especificidad elevada para aquellos antibióticos y microorganismos incluidos en los paneles. De una forma más barata, pues tendríamos la técnica propuesta por el UCAS para el estudio de sensibilidad rápido a través de directamente de los hemocultivos positivos, utilizando la difusión con discos según este, digamos, procedimiento propuesto por el UCAS, que funciona pues prácticamente de forma equivalente a esas técnicas rápidas que veíamos como el Accelerate. También es posible la detección rápida en hemocultivo positivo de los mecanismos de resistencia en sí, no ya del gen, sino del efecto, como técnicas como colorimétricas para determinar la actividad carbapenemasa, o técnicas inmunocromatográficas para detectar las enzimas productoras de carbapenemasas, que funcionan muy bien frente a enterobacterias en hemocultivo positivo, menos bien frente a no fermentadores como Pseudomonas, y especialmente menos bien para Acinetobacter baumannii. El propio Malditov, además de ayudarnos a identificar las bacterias, en los últimos años se está adaptando para también detectar los fenotipos de resistencia, como en este caso la detección de la producción de carbapenemasas en enterobacterias, ¿no? Y nuestra propia contribución, ¿no? en estos últimos años, a través del desarrollo de nanosensores ultrasensibles que nos permiten detectar la producción de carbapenemasas tanto en orina como en esputo directamente en poco más de media hora, sin necesidad de técnicas de amplificación ni cultivo. No solo detectarlos, sino además también diferenciarlas. Por último, una última aproximación más allá de la detección del mecanismo de resistencia es la detección de los denominados clones de alto riesgo, es decir, las cepas multiresistentes transmisibles. Y para ello, pues el propio Malditov también lo hemos adaptado para la detección de picos biomarcadores específicos de estos clones de alto riesgo, como podría ser el 775, altamente prevalente en España, o técnicas más sencillas, como simplemente la aglutinación de la cadena O del lipopolisacárido, ya que los clones de alto riesgo se asocian con serotipos de cadena O específico, como es el serotipo O4, que se asocia de forma muy específica con el ST175. Finalmente, también hemos podido desarrollar
técnicas moleculares basadas en la secuenciación del genoma completo para desarrollar técnicas capaces de detectar estos clones de alto riesgo directamente sobre la muestra biológica sin tener que cultivarlos. Por tanto, finalmente, como mensajes finales, ¿no? a tener en cuenta ante este panorama de la resistencia a antibióticos, vemos que hay una prevalencia creciente global, ¿no? Y un aumento de la complejidad de los mecanismos de resistencia y de los fenotipos MDR, XDR y DTR general y particular, sobre todo cuando hablamos de bacterias gram negativas, que en los últimos años pues, se están desarrollando múltiples nuevas opciones terapéuticas, sobre todo en el área de los beta-lactámicos para el tratamiento de estas cepas, pero que necesariamente tienen que pasar por el establecimiento de tratamientos personalizados. Por otro lado, es muy importante monitorizar el impacto de los mecanismos de resistencia emergentes a estos nuevos beta-lactámicos, ya que en muchos casos determinan el desarrollo de resistencia cruzada entre los distintos nuevos beta-lactámicos, pero en otros casos determinan un efecto que se denomina de sensibilidad colateral, es decir, la recuperación de la sensibilidad a otros antibióticos, como podrían ser las carbapenemas, y cómo eso pues, podría tener un interés desde el punto de vista de los PROA, del antimicrobial stewardship. Y por último, destacar, ¿no? como la importancia en este escenario en el que nos movemos del diagnóstico rápido y la detección específica de los mecanismos de resistencia, que es algo que debe ser obligatorio, ¿no? para guiar el tratamiento, las actividades de los PROAs y el control de infección en los hospitales y fuera de los hospitales. Nada más. Agradeceros a todos vuestra atención, agradecer a todo el grupo de investigación que colabora en los estudios que os he ido comentando y a todas las fuentes de financiación, especialmente al CiberInfect y a nuestro instituto de investigación. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Pues muchas gracias por vuestra ponencia. Y ahora tenemos 10 minutos para poder, para la discusión. Otra pregunta era en relación para el doctor Oliver. Era, últimamente estamos adquiriendo la práctica clínica con los nuevos beta-lactámicos asociados a inhibidores de la beta-lactamasa de tratar este tipo de infecciones por gram negativos multiresistentes en monoterapia. ¿Tendría algún sentido, si existe la posibilidad de asociar otros antibióticos como colistina o como aminoglucósidos, de asociarlos para evitar que aparezcan estas resistencias que nos comentas que empiezan a aparecer a estos fármacos? ¿O no tendría sentido ninguno y solo añadiríamos efectos secundarios? Bueno, a ver, no está todo dicho en este campo. De entrada diría que de forma universal no es necesario utilizar combinación, no hay evidencia de que eso vaya a evitar el desarrollo de resistencia y sí de que vaya a aumentar los efectos secundarios. Por tanto, digamos, siempre no. Puede haber determinados casos en los que ya el nivel de resistencia pues esté más limítrofe, en los que pueda tener sentido, ¿no? O sea, yo no lo haría como una recomendación general, sino más bien individualizada en algún caso concreto en el que pueda tener sentido. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos una pregunta por el chat. Yo, mientras surge alguna otra, tengo varias preguntas. Y para Antonio, te quería preguntar si tuviéramos que tratar un paciente que tiene resistencias, tiene una pseudomonas aeruginosa en sangre, resistencias a pipertazo, a ceftazidima, meropenem también. ¿Cuál de los nuevos utilizaría? ¿Cetolozano, ceftazidima, Vivactam? ¿Cuál de ellos? Y además, aparte de todos estos tratamientos antibióticos, ¿tenemos que tener esperanza en otro tipo de tratamientos tipo fagoterapia, etcétera? Antonio. Bueno, pues para el tratamiento de esas pseudomonas que planteas, a mí idealmente, ¿no? Pues como acababa la presentación, pues me gustaría tener en un futuro cercano más información, ¿no? De realmente esas pseudomonas que tiene detrás para elegir el tratamiento preciso. Con lo que me dices, que resistencia a pipertazo, ceftazidima y meropenem, asumo que tiene nada más que resistencias cromosómicas, pero no lo sé, podría tener... Es que he visto Cantabria muy rojo, por eso te pregunto. Claro, pero eso podría ser que la cepa no produzca una carbapenemasa y sin duda pues el tratamiento de elección sería cetolozano, pero puede que haya una carbapenemasa detrás, ¿no? Que haga totalmente inefectivo el cetolozano. Por tanto, necesitamos saber más, cada vez debemos depender más en la detección de los
los mecanismos de resistencia para hacer un tratamiento personalizado. Por tanto, frente a una Pseudomonas XDR, una productora de carapenemasa, probablemente el tratamiento de elección sería cetolozano, pero la cosa se puede complicar mucho más, ¿no? Si produce una carapenemasa de tipo GES o una MBL, en la que ya tendríamos que ir a otras opciones. Por tanto, incidir en que hay mucha microbiología que aportar ahí a la optimización de los tratamientos. Y luego, evidentemente, los antibióticos al final es más de lo mismo, nos permiten sobrevivir un tiempo, pero al final acaba habiendo resistencia a todos ellos. No nos queda más remedio que utilizarlo lo mejor que podamos, pero evidentemente necesitamos algunas alternativas adicionales en el horizonte para ayudar a combatir las infecciones. Entre ellas, sin duda, los fagos son una opción futura prometedora, no para utilizarlos solos, pero sí en combinación con antibióticos y que, bueno, pues tienen un bastante recorrido por delante, tanto en el tratamiento de las infecciones nosocomiales por bacterias multiresistentes, como por ejemplo pues en el campo de las infecciones crónicas, en la fibrosis quística, en las que ya lo hemos empezado a utilizar, ¿no? Pues concretamente en nuestro hospital el viernes pasado hicimos el primer tratamiento con fagos para una infección por bacteria multiresistente en fibrosis quística. Sí, están ahí, no creo que vayan a ser la solución tampoco definitiva, pero era muy importante su utilización de forma combinada con antibióticos. Pues gracias. Tengo otras preguntas. Doctor Antonio Oliver, que dice, ¿habría que alargar el tiempo de duración cuando tratamos infecciones por microorganismos multiresistentes? Respecto a la parte que me preguntaban a mí, ¿no? Yo creo que de forma general al menos no es necesario aumentar la duración del tratamiento. Yo pondría más énfasis en el ajuste de la dosis adecuada para la infección concreta más que en el tratamiento, pues un tratamiento estándar, pero sí que es más importante cuando tratas una infección con una bacteria multiresistente el ajustar la dosis a esa cepa. Y tengo otra pregunta para Antonio. ¿Se conocen datos que valoren la implicación de la atención primaria en el seguimiento de multiresistentes a nivel de las diferentes comunidades en España? A ver, yo datos, digamos, analizados y pormenorizados de las diferentes comunidades no tengo, pero evidentemente la atención primaria tiene una implicación muy importante a nivel del control de la multiresistencia en España, tanto, ¿no? Pues yo puedo poner el ejemplo de Baleares, en la que tenemos un grupo de trabajo específico con primaria para abordar en este tema, ¿no? Y supongo que me consta que en el resto de las comunidades será igual, ¿no? No tengo datos precisos que lo documenten, pero por supuesto es muy importante la implicación de primaria, porque las bacterias no entienden de barreras y por supuesto cada vez es más frecuente la transferencia de bacterias resistentes desde primaria al hospital y viceversa, y por tanto, por supuesto, tiene que haber equipos multidisciplinares, ¿no? Y, por ejemplo, las normas que se han publicado ahora de acreditación de los equipos PRO a nivel de atención primaria sí lo recogen, ¿no? Como que tiene que haber esa implicación multidisciplinar, ¿no? en el control de las infecciones por bacterias multiresistentes, ¿no? Es fundamental la primaria, si no, estamos un poco cojos, ¿no? Y vamos a cerrar esta sesión agradeciendo de una forma inmensa a los ponentes. Yo creo que ha sido unas ponencias de las que hemos aprendido mucho y si no hemos repasado y que están totalmente actualizadas como pretende este foro de discusión y este curso de precisión, el dar lo último de ciertos temas de enfermedades infecciosas. Así que muchísimas gracias y encantada de veros, aunque sea virtual, ¿no? Pues gracias a los que están escuchando, ¿no? Que han estado ahí, 123, que es lo que me marca desde el principio y no se ha descolgado ninguno. Así que nos vemos mañana en la próxima sesión del foro.